Seguimos, Iñaki, perdóname que te haya molestado. La de los ataúdes es muy importante, por favor. Sí, la de los ataúdes exactamente sucede lo mismo, ¿no? Los ataúdes tienen por qué estar llenos de soldados imperialistas muertos por ser terroristas, ¿no? Y en Arabia Saudí tienen que están, de hecho esa es la simbología de la pregunta, la carga política de la pregunta, ¿no? Y eso puede darse en cualquier país, en cualquier circunstancia, ¿no? Por eso he empezado hablando de los años 60 y 70, cuando floreció en todo el mundo, desde la reunión de Cancún hasta otra serie de reuniones, donde movimientos islámicos, movimientos del tercer mundo, movimientos de países de liberación, movimientos de no alineados, etcétera, elaboraron una línea estratégica que no caía ni en las pretensiones de manipulación de los Estados Unidos, ni por circunstancias se acercaba a las líneas de la URSS y de China, sino que mantenían una línea propia, una línea, ¿no? Yo creo que también puede venir por ahí una circunstancia y que se esté gestando a nivel mundial, se esté gestando una dinámica de resistencia, lo que en otro día hablábamos de la simbología de la nube de avispas o la nube de mosquitos que atacan al elefante hasta obligarle a retroceder. Se está gestando en el mundo una coordinación de resistencias en ese sentido, ¿no? En ese sentido, los ataúdes con carga humana, con cultura imperialista, con ética de destrozarlo, con la ética del dinero capitalista, con la ética del individualismo capitalista, esos ataúdes pueden empezar a aparecer por todo el mundo en muchísimos sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra concepción clásica de la guerra, válida para unas áreas muy concretas, sin embargo, en este momento, en este contexto, lo que se está librando, insisto en este factor, es una guerra ya que abarca la totalidad. Entonces es tan importante que el ataúd lleve dentro a un torturador de la CIA, que lo han detenido, que lo han sometido a juicio popular, etcétera, y que ha aprendido todas las técnicas de tortura en Estados Unidos de los especialistas franceses, como históricamente ha desarrollado, que aprendieron de los nazis y lo aplicaron en Argelia contra los musulmanes, en Argelia en el proceso de liberación, y luego lo llevaron a Estados Unidos para enseñar a los estadounidenses, a los brasileños, a los sudamericanos cómo se tenía que torturar. Ahí puede ir un ataúd, pero también puede ir un ataúd cuando se logra cerrar, por ejemplo, una universidad que propone y que expande la ideología positivista del criterio norteamericano de máxima rentabilidad, destruyendo la naturaleza, ¿no? Yo creo que en este momento sí se está produciendo ese avance para darse cuenta que la resistencia del imperialismo debe hacerse en la totalidad de puntos de agresión imperialista. Por eso insistía en el valor ético y político de declarar a los Estados Unidos potencia terrorista y en el valor de defensa de la acumulación del excedente cultural de la humanidad, ¿no? Pero terminando con un punto, con la cuestión de los ataúdes, ¿no? Incluso si llegara un momento en el cual los ataúdes llevaran en su interior torturadores de la CIA o agentes comprados y traidores a sus pueblos o empresarios, por ejemplo, hay que decir que desde luego Irak ha reconocido, ha dicho que ella no es responsable del bombardeo de la estación de la base norteamericana K1 y que la muerte del empresario, del mercenario norteamericano, no fue debida a un ataque iraquí, eso precisamente es un ataúd de verdad que va directamente contra las mentiras norteamericanas, ¿no? Que haya un ataúd ahí con un empresario mercenario norteamericano no realizado por Irak, vete a saber quién lo ha realizado. Esa es una forma de resistencia de los pueblos en estos momentos. Bien. Tenemos que empezar a pensar la complejidad de esos factores para que no sea el imperialismo la que la vuelva contra nosotros. Bien. Al ver los funerales, Eurico, los analistas internacionales y los asesores de inteligencia de Donald Trump habrán entendido, habrán anticipado el izamiento de la bandera esta roja musulmana en Irán, que indica deuda de sangre y vengar al muerto. Es decir, habrá venganza sí o sí por convicción moral y obligación espiritual. ¿La inteligencia de Estados Unidos habrá podido entender eso?
Yo creo que sí, lo han entendido. El problema Antes. es, como históricamente en otros muchos casos, donde al final la inteligencia, no solamente norteamericana, sino occidental, cualquier servicio de inteligencia comete fallos, ha fallado, es en aplicar el remedio a las enfermedades. El diagnóstico es relativamente sencillo, que todos lo comprendamos. Otra cosa es que acertemos con la medicación adecuada o con el tratamiento preventivo, Eurico, ¿no? Ya que en las últimas décadas estamos, afortunadamente, para liberarnos de gasto farmacéutico también, ¿no? Que no estaría mal, Eurico, estamos más incidiendo en esa medicina escuchas? preventiva. Estoy buscando un símil, pero Eurico, no se me entiende bien. Perfectamente, sí, te escucho, Roberto. Déjame complementar la pregunta para aprovechar el tiempo. Lo que pasa es que lo estoy preguntando porque al ver todas estas manifestaciones de apoyo donde hay millones de personas, expertos dicen que pues a Trump le salió todo al revés por asesinar al general Soleimani, y ahora que Irán está consiguiendo todos los objetivos, apoyo interno dentro de su gobierno, provocación que el Parlamento iraquí votara para sacar a las tropas de Estados Unidos, y afectó la cooperación y amistad entre Estados Unidos y varios países de la región, porque los analistas, antes de asesinar al general Soleimani, no previeron la cuestión espiritual religiosa del martirio, la concepción del martirio, en donde el martirio, más que una tragedia, es una fiesta y es alegría, porque para ellos significa que Dios los ha recogido y se ha iluminado. Quizá eso no entendieron, y entonces pues ahora salió todo al revés. Ahora sí, ya te hice completa la pregunta. Claro, es decir, probablemente parte de los analistas no hayan entendido eso que tú señalas acertadamente. Yo quiero pensar, vuelvo a repetir, en este caso en los servicios de inteligencia, que si hay vida inteligente, y hay gente que conoce perfectamente ese etos o esa fibra, ese sentimiento, que considera que Soleimani ahora no solamente sea una fiesta dentro de esa mentalidad y de ese alma que tú has explicado extraordinariamente bien, sino que además lo que han hecho es convertirle en inmortal. Antes era un héroe, ahora es una leyenda. Y eso es lo que efectivamente a lo mejor parte de los analistas no hayan comprendido, y otros probablemente sí, y hayan emitido sus informes correspondientes, pero no hayan sido escuchados o leídos con la suficiente atención. Y lo que desde luego, como siempre ocurre, y por eso iba a que es mucho más fácil hacer el diagnóstico que acertar en el tratamiento, lo que probablemente no han previsto es A, la rapidez de la respuesta, B, la contundencia que puede llegar a tener esa respuesta, complementando lo que ha dicho extraordinariamente, lo que ha explicado extraordinariamente bien Iñaki. No hace falta tomar partido y pronunciarse sobre si esto nos parece mejor, peor, medio pensionista. No, es que realmente contra hechos ya no valen opiniones, y dentro de esa guerra, por eso yo insisto tanto en el concepto transversal del conflicto en el que estamos envueltos, y en ese concepto de guerra asimétrica. Claro que un ataúd puede ser el de un soldado, el de un marín norteamericano que vuelva a Oklahoma o a Pensilvania o a donde sea, como puede ser el de un empresario dentro de cualquier país limítrofe con Irán, no necesariamente Irán, o puede ser cualquier suceso que pueda ocurrir en París o en Múnich o en Düsseldorf o en una capital europea. Eso es lo que debería de preocupar sobre todo a los Estados Unidos y a todas las potencias occidentales, empezando por Alemania. Estaba ahora repasando unas declaraciones del ministro de Defensa alemán, porque claro, ellos por un lado tienen que apoyar a su tradicional aliado, pero por otro lado saben perfectamente las consecuencias de lo que se puede venir encima. Eso es lo que tiene que preocupar, porque además eso sí que es absolutamente, completamente imprevisible. Es decir, ¿dónde puede venir la respuesta al asesinato del general Soleimani? ¿Por dónde puede llegar? ¿Por un ataque informático que pueda cegar completamente las comunicaciones de una ciudad? Por un atentado indiscriminado, por una acción concreta contra una persona, como señalaba Iñaki, de un determinado servicio de inteligencia, o contra un empresario que sea considerado en ese aspecto un enemigo del pueblo. No es que sea difícil, es que es absolutamente imposible de prever. Y ese trazo más fino de las consecuencias de los actos absolutamente, aparte de ilegales y que violentan la legalidad internacional, escudándose en una presunta respuesta al terrorismo o a actos terroristas o a planes terroristas, lo que yerran, como siempre, es en calibrar el calado de las consecuencias que pueden tener esos actos. Por tanto, yo creo que Donald Trump debería de ser mucho menos previsible, menos alocado en sus respuestas. No olvidemos que está en año electoral. Es que, claro, el otro día leía en
en alguna red social, cómo no, ya ni un presidente norteamericano sin su guerra, ¿no? Pues esto parece una maldita fatalidad y un maldito destino, pero es que es así. Analicemos la estadía del 90%, a lo mejor hay alguno, hablo de memoria, pero podríamos ir espigando uno por uno, que ya lamentablemente tenemos unos años. Yo creo que no hay ni un solo presidente norteamericano sin su guerra, y además en el último año. Pero ¿realmente le merece la pena esto a Donald Trump? ¿Realmente es tan popular como él piensa y puede arrasar, como indican algunos sondeos recientes a los que hemos tenido acceso y que se han publicado en la prensa internacional, no solamente norteamericana, sino europea en este caso, ¿no? ¿Realmente le sale tan rentable? ¿Realmente le interesa generar un conflicto político, amén de los que ya tiene, acerca de sus alocadas decisiones e ilegales decisiones en materia de política internacional con respecto a parte de miembros de su propio partido y al Partido Demócrata, que le pueden dar mucha guerra? No olvidemos que, aunque esté condenado a decaer, pero está sometido a un proceso de impeachment, pocas bromas, y solamente 3 presidentes norteamericanos en la historia de los Estados Unidos se han visto en tal situación, con lo cual ya su hoja de servicios, como decíamos en un reciente programa, está manchada indeleblemente y bueno, eso pesará como el mármol por los siglos de los siglos, una vez Trump se vuelva a su residencia privada y deje la Casa Blanca, o una vez incluso fallezca durante décadas o durante siglos. Entonces, por encima de los análisis de inteligencia, y cierro con esto, se supone que la responsabilidad de un líder mundial, de un mandatario, debe estar también en ser mesurado en sus decisiones y en sus respuestas. Aquí tuvimos un presidente del gobierno, del cual guardamos un excelente recuerdo, que siempre, y cierro con esta frase, explicaba el poder, la esencia misma del poder, de la siguiente manera. Era Felipe González, y decía: tú puedes tener cientos de analistas, miles de analistas y de consejeros, puedes tener acceso a decenas, a cientos, a miles de papeles de los servicios de inteligencia, tantos como puedas leer, y formarte un juicio, porque además a los líderes se les entrena precisamente para procesar datos y en función de ellos, bueno, pues extraer una serie de conclusiones y a partir de ahí determinar sus decisiones. Pero al final el último teléfono que suena es el tuyo, y la última decisión y la última firma o el último placet, la última luz verde, es la tuya. Por tanto, yo no sé, me pregunto algunas veces si Donald Trump realmente tiene bien interiorizado ese concepto de lo que es el ejercicio del poder. Bien. Muchas gracias, Eurico. A Iñaki, y esta pregunta se la agradezco a Alexander Nagy. Un saludo, Alexander, allá está Colombia. A ver, ¿hay probabilidad de que Estados Unidos haya sido engañado y que cuando se ha muerto algún soldado estadounidense o ha caído un misil o lo que sea, quien lo haya hecho, quien lo haya asesinado haya sido Israel? Días antes, aquí me va a decir, oye, pues ya la conspiración, ¿no? Días antes del ataque terrorista en Nueva York, del 11S, de las Torres Gemelas, ya desde entonces la Escuela de Estudios Militares Avanzados del propio Ejército de Estados Unidos advertía que el Mossad, o sea, el Servicio de Inteligencia de Israel, así lo describe: es un comodín despiadado y astuto, tiene capacidad para atacar a las fuerzas de Estados Unidos y hacer que parezca un acto palestino o árabe o lo que sea. Iñaki. Sí, puede ocurrir eso puede ocurrir, pero yo creo que eso que puede ocurrir muy probablemente tenga también conexión con algunos de los instrumentos de la inteligencia dentro de los Estados Unidos. Yo pienso que el Mossad y el resto de aparatos israelitas, que están ramificados entre empresas, entre universidades, entre periódicos, entre embajadas, en organizaciones, digamos, de asistencia social, en organizaciones religiosas y culturales, etcétera, también está permeado por los servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Es una simbiosis mutuamente productiva entre unos y otros, ¿no? Donde muchas veces el receptor es también el que se beneficia, y viceversa, ¿no? Yo creo que de existir esto sí sería una relación mutua entre los servicios norteamericanos, entre algunos de los servicios norteamericanos y el Mossad y viceversa, ¿no? No creo que en estos momentos ya de compenetración hasta lo más profundo entre Israel y los Estados Unidos haya una oficina que sea impenetrable. Son demasiados años de trabajar conjuntamente, son demasiados años de hacerse favores conjuntamente, ¿no? Y son demasiados años de intentar imponer a muchos enemigos a la vez una sola doctrina, ¿no? Una sola doctrina. Y eso obliga a que tarde o temprano
el roce hace cariño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso va penetrando, ¿no? Sí es posible que dentro de los servicios norteamericanos, por cómo es la política norteamericana, haya celos, haya intrigas entre los servicios, hay prácticamente en todos los estados intrigas entre los servicios, celos, etcétera, que se racaneen la información, que tarden en pasarla, que la pasen con cuentagotas o la pasen, digamos, no al completo, ¿no? Esto también es posible, ¿no? Pero yo creo que lo más probable es lo que decía al principio, que haya verdaderas oficinas oscuras, sótanos invisibles, y esto no es ni conspiranoico ni nada, es la realidad. Hace muchos años yo compré en Cuba un libro muy bueno de un historiador sobre cómo funcionaban. ¿Cómo era la guerra secreta? Pues prácticamente desde que surgió el primer Estado absolutista europeo, ¿no? Eran 2 tomos realmente impresionantes de cómo no se podía separar la penetración de los servicios secretos desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Aplicando esas lecciones ahora, yo creo que realmente los servicios secretos se están constituyendo como un poder en la sombra. Se hablaba de la prensa como el cuarto poder. Hay que empezar a hablar de los servicios secretos no como el cuarto poder. La prensa no es un cuarto poder, es un poder delegado. Sin embargo, los servicios secretos sí se están constituyendo como un cuarto poder porque tienen capacidad de funcionar bastantes veces por encima de sus propios estados y establecer alianzas con otros servicios secretos de otros estados, ¿no? Amparándose en la oficialidad del secreto, de las cuentas opacas, digamos, de la omertá que rige en ese mundo, ¿no? Sí. Yo pienso que esta posibilidad es muy fuerte. Bien, y esto explica entonces que pues obviamente el Mossad o Israel sabía de o si no es que cooperó, y además la explicación que da es muy chistosa de Netanyahu, que dice, no, yo no, fueron ellos los estadounidenses, ¿no? Sin embargo, el día que sucedió se regresó corriendo de Grecia para alertar a todos, diciendo que estarían en alerta máxima todas las embajadas de Israel, lo cual es así como explicación o pedida, o ya se sabe el refrán. Bien, vámonos a la evidencia y ojalá les pida un minuto para cada respuesta porque hay muchas más y ya se nos va a acabar el programa. Eurico, Trump afirma que Soleimani era un asesino, que preparaba ataques a la embajada, por eso lo mandó matar, y que organizaba redes de atentados, lo acusa de muchas cosas, incluso se le acusa de contactar al cártel de los Zetas de México para cometer actos terroristas. Los demócratas están luchando para desclasificar la evidencia que la muestre. ¿Tú crees que logren desclasificarla? ¿Qué va? No van a lograr desclasificar nada. A mí me hacen gracia esas referencias a los cárteles del narcotráfico. En este caso podía haber dicho colombianos o podía haber dicho mexicanos, que es lo que ha dicho. Tú conoces, en fin, mejor que nadie México, y esto te hará sonreír sin ninguna duda, porque, bueno, pues los que hemos conocido algo también de esas relaciones sabemos que si con alguna administración, con algún estado, con algún gobierno tienen relación los cárteles más poderosos del narcotráfico, no mexicanos, sino de todo el mundo mundial, es con la administración norteamericana. Hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, suena un poco chistoso, como tú aplicabas antes, hace unos minutos, ese calificativo. Suena un poco chistoso que Donald Trump diga esto. Donald Trump se tiene que justificar. Donald Trump, vuelvo a repetir, que esto, a muchos de los que nos estén viendo o escuchando, dirán, bueno, si a Donald Trump la ley le importa una higa, con perdón, hablando en un término coloquial castellano, no, porque si no habría ordenado el asesinato del general Soleimani. Sí, Manon Tropo, pero luego de cara a su parroquia interna y al Congreso y al Senado, pues él tiene que cuidar las formas, y él ahora mismo tiene un lío legal con eso. Tiene que decir que Soleimani preparaba atentados terroristas y que estaba metido pues en todo lo que se les pueda ocurrir y más, y multiplicarlo por 10 para justificar lo que es un asesinato, que es un acto de guerra, porque además se produce no en Irán ni siquiera, que sería gravísimo exactamente igual, sino en un tercer país
país que es Irak, con lo cual además se viola la soberanía de un tercer país. Es que es todo horrible, porque es horrible, pero además denota una improvisación y es de una chusquedad absolutamente, bueno, pues tan horripilante casi como el propio asesinato, fíjate lo que estoy diciendo, Roberto, del general Soleimani, porque nos demuestra una vez más, por si nos cabía alguna duda, en qué manos estamos. Bien. Oye, hablaste de legalidad, Eurico, en otra violación más de las leyes internacionales que le encanta a Donald Trump. Estados Unidos le prohibió la visa al canciller de Irán, Zarif, para entrar a Nueva York y asistir a las Naciones Unidas. Está violando el acuerdo de Naciones Unidas de 1947. Eurico, tú que también asistes a este tipo de consejos como en la Unión Europea. Bueno, es una violación clarísima. Esto es como si en Bélgica quisiera negar, o Francia, si consideramos el recinto del Parlamento Europeo que está en la ciudad de Estrasburgo, quisiera negar la entrada pues a un ciudadano de determinado país porque es que los belgas o los franceses se han enfadado con ese país, bueno, pues por cualquier razón, que puede ser también de índole económica o empresarial, y dicen, no, usted no puede entrar. Oiga, ¿cómo que no puedo entrar? Yo soy parlamentario europeo, yo no quiero entrar en Bélgica, yo quiero entrar en un recinto. Es como si a mí mañana me prohíben entrar en las instalaciones de la Embajada Española en París. Oiga, es que eso es un recinto extraterritorial. Claro que para llegar a la Embajada Española, que estará en el centro de París, tengo que cruzarme a lo mejor medio París y, por supuesto, hasta llegar a París desde España, tú fíjate lo arriba que está y lo al norte que está. Claro, pero es que yo voy a donde voy. Usted no puede negarme el acceso, porque además, hombre, tengo un pasaporte diplomático. La legalidad internacional está para algo, porque si no, bueno, pues hacemos tabula rasa y reescribimos las reglas de la legalidad internacional y de la diplomacia. Bien. Y entonces ya sí que instalamos la ley de la selva, porque se podrían violar, sacando una derivada, una segunda derivada, una tercera, se podrían violar a partir de mañana todos los recintos de todos los consulados y de todas las embajadas de unos países en suelo de otros países, pero que tienen ese carácter de extraterritorialidad e inmunidad diplomática, y entonces nos instalaríamos completamente en el caos en las relaciones internacionales. Esto es otro chiste. Bien, me estás conduciendo a mi hipótesis, esa tabula rasa, ese reset. A ver, Iñaki, apelo a tu análisis profundo y a tu capacidad de ver todas las cosas como gran jugador de ajedrez de la sabiduría, los dos, desde luego. Iñaki, en mi laboratorio de ideas diseñé esta otra hipótesis. En estos diferentes programas, ayer, por ejemplo, hablé de la hipótesis de querer una guerra para destruir China, la guerra con Irán. Pero ahora se me ocurrió otra cosa elaborando esto, y en consideración con varias cosas. Primero, que Donald Trump pues es poco probable que se mueva solo, sino que tiene un poder atrás gigantesco que no le va a dejar hacer ciertas cosas o que le pueda obligar, pensando en que pues la democracia en realidad no existe tanto, sino que Donald Trump también obedece a ciertos. Considerando esto, yo te pregunto lo siguiente. Recuerdo que uno de los millonarios que apoyó la campaña de Donald Trump, ligado a varios laboratorios de Silicon Valley, que buscan vida en otros planetas, este es un dato, y al ver que Trump se la pasa destruyendo la legalidad internacional y los acuerdos internacionales, como el de armas nucleares de Rusia, el INF, el cambio climático, el acuerdo nuclear de Irán, es decir, poniendo en riesgo de guerra mundial. Pregunta, Iñaki, ¿Donald Trump puede pertenecer u obedecer al grupo supremacista que busca vida en otros planetas o quiere reducir la población del planeta para tener un mundo menos contaminado, con más recursos? ¿Esto podría ser teoría, hipótesis o mera conspiración? ¿O podría ser posible? Reducir la población en el planeta es una vieja ideología, un viejo sueño que ya viene de muy antiguo, Viene concretamente del primer liberalismo malthusiano, viene de la sociobiología norteamericana, viene de la eutanasia aplicada en muchos sitios contra indígenas, pueblos originarios, primeros pueblos, como queramos llamarlos, en Canadá, en Australia, en otros sitios, en América Latina,
contra pobres en los Estados Unidos, luego vino el nazismo, etcétera. Y luego están las terribles que nunca debemos olvidar, las terribles declaraciones de Kissinger diciendo que sobraban varios millones de palestinos, ¿no? Que sobra humanos en el planeta es un viejo sueño de una fracción digamos, de Occidente, siempre que sean humanos de otras culturas, de otros continentes, para que esos continentes queden deshabitados, y siempre que sean humanos dentro de Occidente, humanos revoltosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se repobló Australia y se repobló al comienzo Norteamérica con todos los cuáqueros, con todos los revoltosos, con todos los movimientos de herejía, de protesta de Gran Bretaña, de Europa, etcétera, etcétera. Eso no es nada nuevo, ¿no? La guerra en el espacio y la búsqueda de vida tampoco es nada nuevo, ¿no? Ahora, en estos momentos, ya se sabe que hay una guerra abierta, por ahora científica, también económica y también militar, con respecto a la colonización de Marte y a la colonización de la Luna, ¿no? De Marte se sabe que hace un tiempo, igual precipitadamente, se planteó en una reunión que hubo en Australia precisamente, se planteó la fecha de la década de los 30 de este siglo, ¿no? Y en estos momentos muchos países, incluido Israel, la India, etcétera, están metidos en una carrera para el control de los recursos de la Luna, ¿no? Y hay jueces norteamericanos que ya dicen claramente que la Luna, lo mismo que quieren que la Antártida y que digamos, Groenlandia y toda esta zona que en estos momentos está deshelándose, no es patrimonio de la humanidad, sino que puede ser privatizado para el mejor comprador, y de hecho hay empresas norteamericanas que están ya comprando terreno, tierra selenita, ¿no? En la Luna, ¿no? Esto no es ciencia ficción. El capitalismo se mueve por la ganancia. Cuando se dio la vuelta al mundo con un navegante vasco a la cabeza, después de recorrer todo el mundo y no se hizo por demostrar que la Tierra es esférica, se hizo por un negocio muy claro. Las 60 toneladas de especias que tenían un precio incalculable en la nao Victoria, y se aguantaron medio muertos de hambre. No era para demostrar que la Tierra era esférica, sino para quedarse con el dinero de todo eso, ¿no? Y ahora sí hay un conflicto de todo eso. Y perfectamente los grandes halcones, las grandes empresas de la inteligencia artificial, de la nueva tecnología, la nueva revolución científica, etcétera, desde luego que están mirando eso. Podría ahora, si tuviera un segundo, mirar en mi archivo y sacar la famosa reunión en Australia, donde se fijó el año 2030. Las declaraciones de Obama anteriormente a Donald Trump, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay otra explicación aparte de esa, que es estratégica a medio y largo plazo. Hay una explicación inmediata, ¿no? O una duda, una reflexión, ¿no? ¿Hasta qué punto el asesinato de Soleimani busca también crear fricciones dentro de la dirección del pueblo iraní? Bien. Eso es un tema peliagudo. Yo creo que no las va en modo que eso ha fracasado. Se ha visto no solamente por la inmensidad de la protesta iraní, que ha sido contundente e inmediata, sino por la solidaridad mundial, la solidaridad de todos los pueblos, incluso de norteamericanos hacia Irán, ¿no? Yo creo que este segundo factor, que ha fracasado por parte de los Estados Unidos, sí pudiera ser una de las razones que explican este asesinato. Te agradezco mucho, Iñaki, gracias por la explicación de la guerra de las galaxias, que no es ciencia ficción. Imagínate, si están peleando por Marte, pues cómo no se iban a pelear por el Golfo Pérsico, o cómo no podrían usar de pretexto el Golfo Pérsico para quitarle el petróleo a China y acarrearnos una guerra mundial y quitarle la población de esos seres humanos que sobran. Qué feo se escucha. Gracias, Iñaki. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande, Eurico. Espiritualmente también, muchas gracias. Cierro con lo mismo que le dije ayer. Mientras nosotros esperamos la respuesta, mientras el mundo espera la respuesta militar de Irán, que ya confirmó y que será para atacar a Estados Unidos como venganza, y mientras esperamos en su caso la respuesta militar de Estados Unidos, una lluvia de cohetes desproporcionada, arrasadora y hasta para sitios culturales como promete el señor Trump, pues nosotros estamos aquí, en Irán, listos para reportar si vienen misiles en el cielo, si viene la prudencia o si vienen las palomas de la paz.
No es chiste, lo digo un poco simpático para romper el hielo. ¿Usted qué cree que vaya a venir? Ahí se la dejo. Buenas noches.